Ahora yo pregunto, ¿la iglesia romana usaba al poder civil para acabar con el pueblo de Dios durante la Edad Media? Claro que sí. ¿Usaba el Estado? Claro que sí. No cabe duda alguna. ¿Han oído hablar del Santo Oficio de la Inquisición? Era un oficio, pero de santo no tenía nada. ¿Saben cómo era el proceso de la Inquisición? Traían al acusado y los sacerdotes le hacían el examen. Los sacerdotes, representantes de la Inquisición, le hacían el examen para ver si era hereje, si no creía como creía la iglesia, si no enseñaba como enseñaba la iglesia. Y si descubrían que la persona era culpable, que generalmente era culpable, porque usaban toda clase de torturas y tretas, usaban a un familiar para acusarlo, no le daban casi la oportunidad de defenderse ante el tribunal. Cuando era hallado culpable, ese individuo era entregado al poder civil para que el poder civil lo exterminara. Es decir, la iglesia, durante la Edad Media, en realidad ellos dicen, nosotros no matamos a nadie. Pero lo que hicieron fue entregar a los que no estaban de acuerdo con la iglesia, con las enseñanzas de la iglesia, entregaban a esa persona al poder civil para que el poder civil lo aniquilara. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Esto es idéntico a lo que sucedió con nuestro Señor. Los judíos vinieron ante Pilato y le dijeron a Pilato, aquí te traemos este malhechor para que lo castigue. Pilato dice déjenme examinarlo. Y entra, lo examina en privado, sale y dice, yo no hallo ningún crimen en este hombre. Si ustedes me pueden traer evidencia de que adulteró o mató o habló falso testimonio o maltrató a los padres o robó, que quebrantó las leyes de Roma, entonces yo lo condenaría. Dice, pero él no ha quebrantado ninguna ley de Roma. Entonces ellos miraron a Pilato y dijeron, sí, pero quebrantaron las leyes nuestras, las leyes de Dios. Puede ser que no haya quebrantado las leyes civiles, pero sí se proclamó Dios y quebrantó el sábado. Y Pilato dijo, ¿eso qué tiene que ver conmigo? No tiene nada que ver conmigo, porque yo he sido colocado aquí para preservar el orden civil. El día de reposo, esa es cuestión religiosa de ustedes. Quien haya dicho que sea Dios, con tal que no quebrante las leyes de Roma, no hay ningún problema. Vayan ustedes y júzguenlo por la ley de ustedes. Y entonces ellos dijeron lo que querían, le dijeron a Pilato, el problema es que a nosotros no se nos permite ejecutarlo. Necesitamos tu ayuda para ejecutar. Y así fue que la iglesia judía entregó a Jesús al poder civil romano y el poder romano crucificó al Señor Jesús. Es decir, la iglesia judía usó al poder civil de Roma para enviar al Señor Jesucristo a la cruz. Le pasó lo mismo a Jesús que pasaba con el pueblo de Dios durante el período de la Edad. Es decir, que la herida mortal que le fue suministrada al poder papal fue cuando el poder civil que ella usaba se levantó en contra de ella. Y pasó exactamente así cuando el gobierno francés, dirigido por Napoleón Bonaparte, él envió su general Berthier a entrar allá al Vaticano. Tomaron prisionero al Papa y se lo llevaron preso. Y hasta 1801 no pudieron elegir nuevamente un Papa. Cuando lo eligieron en 1801,
no tenía ningún poder, no tenía ninguna autoridad, porque ningún gobierno de Europa quería nada que ver con la Iglesia romana, porque se había librado de esa influencia y ese poder que había creado la Iglesia romana. Ahora, quiero hacerles esta pregunta. Si la herida se va a sanar, significa que este poder tiene que recuperar ¿qué? La espada. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿O están en la luna? Si estaba viva y tenía poder cuando podía usar la espada del poder civil, pero recibió la herida mortal, la espada le fue retirada, ya no podía usar los poderes civiles del mundo, empezaron a aparecer democracias por toda Europa, por Latinoamérica. La democracia, como resultado de la Revolución Francesa, se esparció por todo el mundo y se despojaron de la iglesia que dominaba el poder civil. Pero si se le va a sanar la herida y va a tener nuevamente autoridad, es porque va a recuperar ¿qué cosa? Va a recuperar la espada, es decir, va nuevamente a poder usar el poder civil para perseguir a los que no están de acuerdo con él. Ahora, ¿cuántos de ustedes han oído que la herida mortal se sanó en el año 1929? Levante la mano si han oído eso, que la herida mortal se sanó en 1929. Bueno, se levantan unas pocas manos. Yo sé que hay otros aquí que les da flojera levantar la mano, que creen eso. Ahora, yo quiero decirles algo. La herida mortal no se sanó en 1929. Esa idea de que se sanó en 1929 viene de un artículo que apareció en la Crónica de San Francisco, un periódico, todavía se publica ese periódico, la Crónica de San Francisco, donde cuando el representante papal y el representante del gobierno italiano se reunieron en febrero de 1929 para firmar un concordato que le devolvía el Estado papal a Roma, es decir, a la Iglesia romana, en el artículo apareció un titular que decía: se sana la herida de muchos años. Y en el artículo, el que escribió el artículo decía: de esta manera se ha sanado la herida que ha estado en vigencia durante tantos años. Y entonces, los que interpretan la profecía a la luz del periódico, dicen, ve, ahí dice, se sanó la herida. Le voy a decir dos razones claramente bíblicas por las cuales el sanamiento de la herida no fue en 1929. Número uno, según la profecía de Apocalipsis 13, ¿qué poder le iba a devolver el poder civil a Roma papal? La segunda bestia que representa ¿qué país? Los Estados Unidos. ¿Quién le dio el Estado papal a el Vaticano en 1929? Italia. Italia no le devolvió la espada. Según la profecía de Apocalipsis 13, esta segunda bestia que se levanta de la tierra es la que tiene que ¿qué? Es la que tiene que devolverle la espada, el poder de la espada a los Estados Unidos. Hay una segunda razón, y esta es más contundente todavía. Fíjense qué interesante. Yo no sé si ustedes sabían que la herida a la cual se refería ese artículo en el periódico no era la herida de 1791. Les explico. El artículo en el periódico no estaba hablando de la herida de 1791. Ahora les voy a decir a cuál herida se estaba refiriendo. En el año 1870, Italia estaba dividida en lo que se conoce como los estados papales. Italia era un montón de mini países que se conocían como los estados papales. Pero en 1870, Víctor Emanuel, el emperador, pues, le confiscó todos esos estados papales y unificó a Italia, que es el país que tenemos hoy. Italia unida.
los papas en protesta desde 1870 hasta 1929 protestaron encerrándose en el Vaticano. Dijeron, ya no salimos de aquí ni un paso fuera del Vaticano hasta que nos devuelvan lo que nos pertenece. Esa es la herida a la cual se refería el artículo del periódico. La herida de 1870, no la herida de 1798. Así que tenemos que mirar con cuidado la historia. No podemos tomar lo que dice el periódico y decir, bueno, dice que en 1929 en el periódico se cerró la herida mortal. No, porque en primer lugar fue Italia, no los Estados Unidos, y en segundo lugar, ese artículo en el periódico no estaba hablando de la herida de 1798, estaba hablando de la herida de 1870, cuando le fueron confiscados los estados papales a la Iglesia romana. Es decir, que la herida mortal todavía no se ha sanado. Se va a sanar cuando los Estados Unidos, vamos a ver, ayude a Roma a recuperar su poder, a recuperar el poder civil. Ahora vamos a Apocalipsis 13 y vamos a estudiar algunas cosas interesantes en cuanto al sanamiento de esta herida. Apocalipsis 13 y el versículo 11. El versículo 10 habla de 1798. La herida mortal. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que mata a espada es necesario que muera la espada. Y luego dice en el versículo 11, después, tiene que estar después de 1798. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Escuchen bien. No dice que tenía dos cuernos como de cordero, y los cuernos se quebraron y luego hablaba como dragón. Dice que mientras tiene los dos cuernos de cordero, al mismo tiempo que habla como dragón. ¿Ve qué contradicción? Tiene dos cuernos de cordero, como de cordero, pero en vez de portarse como un cordero, se porta como un dragón. Es decir, contradice su protección. Ahora, ¿qué representan estos dos cuernos? Vamos a preguntar. ¿Qué representan cuernos en la Biblia? En la profecía. Cuernos representan reinos. ¿De acuerdo? Cuernos representan reinos. Vamos a anotar Daniel el capítulo 8. Daniel 8. Quiero leer el versículo 3 y luego vamos a saltar hasta el versículo 20. Daniel 8 y el versículo 3. Dice, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero, un cordero macho, que estaba delante del río, y tenía ¿qué? El carnero tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Así que este carnero tiene dos cuernos. Un solo carnero, dos cuernos. Ahora, ¿qué representa esta bestia con dos cuernos? Daniel 8 y el versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Dos reinos? ¿Los medos eran un reino? ¿Los persas eran un reino? Sí, pero estaban unidos en una sola nación. Una nación compuesta de dos reinos. Quiere decir que esta bestia de Apocalipsis capítulo 13, como es una sola bestia, pero tiene dos cuernos, tiene que ser una nación que se compone de dos reinos.
Y yo sé que generalmente hemos dicho como adventistas que los dos cuernos representan dos principios. Y sí, eso no está completamente incorrecto, pero tenemos que ser más precisos. Porque no podemos ir a Daniel 8 y decir, los dos cuernos representan reinos, y entonces aquí decimos, los dos cuernos representan dos principios. Y la gente va a decir, ¿por qué en la cabeza de un animal son reinos y en la cabeza del otro animal son principios? Tenemos que ser consistentes en nuestra interpretación. Así que la bestia de Apocalipsis 13 debe ser una nación que se levanta después de 1798. Y esa nación tiene dos ¿qué? Tiene dos cuernos que representan dos reinos. Ah, pero un momentito. Los dos cuernos son cuernos ¿de qué? De cordero. ¿Y qué representa el cordero? No, el cordero es manso. El cordero no representa mansedumbre. El cordero, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué representaba el cordero? A Cristo Jesús. La palabra cordero aparece en el libro de Apocalipsis 29 veces. Y todas las veces se refiere a Cristo Jesús. Es decir, que aquí tenemos una bestia, que es una nación compuesta de dos ¿qué? Dos cuernos que son dos reinos, una nación que reconoce dos reinos, y los dos reinos son reinos semejantes a los de un cordero, y el cordero representa ¿a quién? A Jesús. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué dos reinos reconoció el Señor Jesús? Te dicen, bueno, si esta vez que representa a los Estados Unidos no son dos reinos. ¿Están seguros? Vamos a notar un poquito más cuidadosamente este asunto. Vayan conmigo a Juan 18. Juan 18. Y el versículo 36. 18:36. Aquí está hablando Jesús. Y recuerden que los cuernos como de cordero, representan a Jesús, porque Jesús es el cordero. Ahora, ¿qué dos reinos reconoció Jesús? Noten. Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? A uno solo. ¿Qué leímos en Romanos 13? ¿Quién colocó a los gobernantes en esta tierra? ¿Lo leímos en Romanos 13, 1 al 4? Que el que se opone a la autoridad civil se opone a la ordenación de Dios. Entonces, ¿quién puso el reino aquí? ¿Pues quién? El reino civil lo puso Dios. ¿Y el reino de la iglesia quién lo puso? También Dios. Dice Jesús entonces, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Noten el capítulo 19 y el versículo 11. Dice Jesús a Pilato: ninguna autoridad tendríais contra mí si no te fuera dado de arriba. Oh, ¿por qué Pilato estaba gobernando? ¿Quién le dio la autoridad para gobernar? Dios. ¿Y el reino de Jesús quién lo estableció? Jesús. Es decir, ¿cuántos reinos estableció Jesús? Jesús estableció dos reinos: el reino civil y el reino religioso. ¿Cuál es el reino de Cristo en la tierra ahora? La iglesia. La iglesia es el reino de Jesús. Seamos un poquito más específicos. Ustedes conocen cuando vinieron los herodianos a Jesús y le dijeron: ¿es lícito pagarle tributo a César, sí o no? Ahora, Jesús sabía que si contestaba sí, que se iba a echar a los judíos encima, porque ellos odiaban a los romanos y no querían pagar impuestos. Si decía que no, se iba a echar a los romanos encima, porque los romanos exigían que se pagaran impuestos.
Así que Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, tráigame la moneda para yo mirar entonces qué inscripción y qué cara está en la moneda. Y Jesús dice, ¿de quién es esta inscripción y de quién es esta cara? Dicen, de César. Y entonces Jesús dice, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos reinos? 2. El reino de César es el poder civil. Y el reino de Dios es ¿qué cosa? La iglesia. Yo pregunto, ¿César tiene derecho de cobrar impuestos? Sí. ¿Y Dios también tiene un impuesto? Se llama Dios. ¿Y a dónde se da el diezmo? ¿Se mandan un cohete al cielo? No, se da en su reino terrenal, se da en la iglesia. ¿Están entendiendo? ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? 2. La iglesia y el Estado. ¿Será posible que esta bestia de Apocalipsis 13 es una nación compuesta de 2 reinos? Es una nación que reconoce 2 reinos, los 2 reinos que reconoció Cristo Jesús, porque son cuernos como de poder. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ahora, escuchen bien. No es coincidencia que los fundadores, los padres fundadores de los Estados Unidos, fundaron este país con la idea de que existen 2 reinos que deben estar completamente separados, como lo enseñó Jesús. 2 principios de Cristo, de que la iglesia debía ser iglesia y el Estado debía ser Estado, pero no juntos, sino separados. Ahora, ¿saben algo interesante? ¿Quiénes aquí son ciudadanos ahora de los Estados Unidos? Levanten la mano que son ciudadanos. ¿Saben ustedes que son ciudadanos aquí de los reinos? Están en un solo país, los Estados Unidos de América, pero son ciudadanos de 2 reinos, en el mismo país, porque son miembros de la iglesia y también son ciudadanos de los Estados Unidos. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Esos son los 2 cuernos como cuernos de cordero. Son 2 reinos que reconoció Jesús, separados el uno del otro, lo que no se hacía en la Edad Media, porque en la Edad Media los 2 se unieron y se vincularon, y vino como resultado ¿qué cosa? Persecución. Pero los fundadores de los Estados Unidos dijeron, aquí vamos a probar un experimento que nunca se ha probado antes en la historia del planeta Tierra. Vamos a separar radicalmente esos 2 reinos. Todavía va a haber 2 reinos. Vamos a reconocer 2 reinos, pero van a estar completamente separados el uno del otro. ¿Y saben por qué ellos decidieron hacer esto? Porque ellos conocían 3 cosas. En primer lugar, ellos conocían la historia de la Edad Media. ¿Saben? Washington, Jefferson, Franklin, Madison, los padres constitucionales de los Estados Unidos. ¿Saben que no se me había ocurrido esto sino hasta recientemente? Todos esos vivieron la Declaración de Independencia, la Constitución y el Bill of Rights, o el Acta de Derechos. Todo se ratificó antes que terminaran los 1260 años. Porque la Declaración de Independencia fue en 1776. La Constitución en 1787 y el Bill of Rights, que son las primeras 10 enmiendas a la Constitución, se ratificó en 1791. La herida mortal fue en 1798. Es decir, estos hombres estaban viviendo hacia el final del periodo papal y por lo tanto conocían la historia de la Edad Media. Conocían, por ejemplo, la historia de Juan Hus. Ese hombre que por predicar que la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús y contradijo varias enseñanzas de la iglesia de la Edad Media,
Yo he estado donde lo llevaron. Le hicieron el proceso en la catedral, yo he estado ahí en la catedral, lo sacaron, lo llevaron allá, hay una piedra grande con la fecha, cuando fue incinerado, lo amarraron en una estaca, lo rodearon de madera, le prendieron fuego y lo quemaron vivo. Porque sus conceptos y enseñanzas no estaban en armonía con la iglesia. Ellos sabían que cuando la iglesia usaba el poder civil, el resultado era la persecución. Dijeron, vamos a probar un experimento donde separamos estos dos poderes para que uno no pueda usar al otro. ¿Saben qué más conocían ellos? Conocían la historia de la época de la colonia en los Estados Unidos. ¿Sabe que la historia de los Estados Unidos se divide en dos grandes etapas? La etapa colonial y la etapa constitucional. La etapa colonial comienza alrededor del año 1620, cuando llegan los peregrinos a los Estados Unidos, huyendo de la persecución en Europa. Eran puritanos, eran de la iglesia de Inglaterra, y estaban siendo perseguidos allá porque querían purificar a la iglesia de Inglaterra, que también había unido la iglesia con el Estado. Así que se vinieron acá, a los Estados Unidos, buscando libertad de conciencia para adorar a Dios de acuerdo a como les dictaba su conciencia. Pero lo interesante es cuando llegaron acá, se volvieron perseguidores de todos los que no estaban de acuerdo con ellos. En la época de la colonia, escuchen bien, ¿saben lo que hacían con los cuáqueros? Si los cuáqueros vivían en la colonia de Massachusetts, porque tenían ideas diferentes que la mayoría de los cristianos, le decían, váyanse. No nos importa dónde se vayan, pero no pueden vivir aquí. Si no se iban, le cortaban una oreja. Y algunos querían tanto quedarse que se quedaban aún sin la oreja. Y si los descubrían, les cortaban la otra oreja. Y se conoce el caso de varios cuáqueros que fueron ejecutados porque tenían ideas diferentes que los colonos que habían venido aquí de Europa. Y usted no devolvió el diezmo, mejor dicho, el diezmo no se daba en la iglesia, el diezmo se le pagaba al gobierno y el gobierno pagaba a los pastores. Y hay del que no devolviera el diezmo. Lo primero que hacían era multarlo. Si seguía insistiendo en no pagar los diezmos, lo azotaban hasta que le salía sangre de la espalda. Si seguía insistiendo, lo encarcelaban y le confiscaban sus bienes. En los Estados Unidos de América, en la época colonial. Además de eso, usted tenía que ir a la iglesia el domingo, porque ellos creían que el domingo era el día de reposo. Si no iba, multa primero. Fuete segundo. Cárcel tercero. Y en Virginia había una ley de que cualquiera que fuera rebelde y no quería guardar el domingo, fuera ejecutado. En los Estados Unidos. La mayoría de los inmigrantes que vienen a los Estados Unidos desconocen esta historia. De que aquí, en la época de la colonia, era como en Europa durante la Edad Media, porque los ministros le decían al poder civil, oye, no está de acuerdo con nuestra iglesia, no vienen a la iglesia, no devuelven diezmos, ¿y cómo vamos nosotros a subsistir? Pues tienen que cargarse de él. Lo mismo que en la Edad Media. Dicho sea de paso, usted no podía ser un magistrado, usted no podía ocupar un puesto en el gobierno, al menos que se declarara cristiano. Si usted era judío, o era cuáquero, o era ateo, o de cualquier otra persuasión, usted no podía ocupar una posición en el gobierno.